Marido humilla y pide el divorcio frente a sus hijos, pero la respuesta de su esposa deja a todos en shock. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. La mesa estaba servida con un cuidado que solo Isabel sabía ofrecer. Las velas encendidas arrojaban un tenue resplandor sobre los platos, reflejando el esfuerzo silencioso que ella ponía en cada detalle. Clara y Martín, sentados frente a frente, intercambiaban miradas furtivas mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Alejandro, en el extremo, revisaba su teléfono con una expresión que mezclaba indiferencia y hastío. Isabel, con un gesto sereno, colocó la última fuente en el centro de la mesa, un platillo que él había mencionado en alguna ocasión como su favorito. Se sentó finalmente, alisando su vestido con las manos, y levantó la vista hacia Alejandro, esperando alguna señal de aprecio. La señal nunca llegó. ¿Otra vez pescado?, murmuró Alejandro, sin apartar los ojos de la pantalla. El comentario cayó como una piedra en el agua, quebrando el frágil silencio. Clara dejó escapar un suspiro inaudible y Martín clavó el tenedor en un trozo de pan como si fuera un clavo. Isabel, sin perder la calma, respondió con voz suave: «Pensé que te gustaba». Él finalmente alzó la mirada, pero no para agradecer. Había algo cortante en su expresión, un desdén que hacía eco en el aire cargado de tensión. «Pensaste mal. Últimamente parece que siempre piensas mal». Clara dejó caer el tenedor, haciendo un ruido metálico que resonó en la habitación. Isabel giró la cabeza hacia ella y le dedicó una sonrisa ligera, como queriendo transmitir que todo estaba bajo control, aunque por dentro sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «Papá», comenzó Martín intentando mediar, pero Alejandro levantó una mano, silenciándolo con un gesto brusco. «No te metas, Martín. Esto no es asunto tuyo». El joven se encogió en su asiento, cruzando los brazos, mientras Alejandro cambiaba de objetivo. Su mirada fría se clavó en Isabel, quien sostenía el cuchillo como si el acto de partir el pan fuera una tarea monumental. «Llevo meses aguantando esto», continuó él, con un tono que iba aumentando de volumen, como si estuviera dirigiendo una asamblea y no hablando con su familia. «Tu falta de iniciativa, tu apatía, tu incapacidad de ser lo que yo necesito. ¿Qué clase de esposa hace eso?». Isabel sintió el peso de las palabras como si fueran golpes físicos. No era la primera vez que Alejandro lanzaba comentarios hirientes, pero hacerlo frente a sus hijos añadía una nueva capa de crueldad. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura, y bajó la mirada hacia el plato. El apetito la había abandonado. «Alejandro, por favor, los niños», dijo, casi en un susurro. «¿Qué pasa con los niños?», respondió él, con una sonrisa sarcástica. «Ya no son niños. Clara tiene 17, Martín 15. Que aprendan cómo es la vida real. Que entiendan que no todo en esta casa está bien». Clara, incapaz de soportar más, se levantó de la mesa de un salto, sus ojos llenos de lágrimas. «No tienes derecho», gritó antes de salir corriendo hacia su habitación. El portazo que siguió dejó un eco que pareció rebotar entre las paredes del comedor. Martín miró a su madre con una mezcla de angustia y lealtad, pero no se movió. Alejandro, por su parte, ni siquiera giró la cabeza. «Eso es lo que pasa cuando crías hijos débiles», dijo, tomando un sorbo de vino. «Alejandro, basta», replicó Isabel, levantando la voz por primera vez. La intensidad de su tono lo tomó por sorpresa. Él dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, como un depredador que detecta una amenaza inesperada. «Basta. ¿Ahora me dices qué hacer? Quizás ese es el problema. Te he dejado demasiado espacio, Isabel, y ahora, después de todo, he tomado una decisión». El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación.
Martín, que había estado inmóvil hasta ese momento, se tensó como si estuviera a punto de levantarse. Alejandro ignoró la reacción de su hijo y continuó con un tono deliberadamente pausado. «Quiero el divorcio». La palabra colgó en el aire, absorbiendo cualquier vestigio de calidez en la habitación. Isabel sintió que el mundo giraba bajo sus pies, pero su rostro permaneció impasible. Había aprendido con los años a esconder su vulnerabilidad bajo una máscara de calma. Sin embargo, dentro de ella, algo comenzaba a romperse. No era solo el dolor de la traición, sino la humillación de haber sido expuesta de esa manera frente a sus propios hijos. Martín no pudo contenerse más. Se puso de pie de un salto, con las manos cerradas en puños. «¿Cómo puedes hacer esto?», gritó mirando a su padre con una furia que Alejandro no esperaba. «Siéntate, Martín», ordenó Alejandro con una autoridad que parecía oxidada. «No, no me voy a sentar, no después de lo que acabas de decir». Isabel levantó una mano, intentando calmar a su hijo, pero él ya había cruzado el umbral de la contención. «¿Crees que esto es ser un buen padre? Hacer llorar a Clara, humillar a mamá. Eres un cobarde». Alejandro se puso de pie también, enfrentando a Martín, pero Isabel intervino antes de que la situación se saliera completamente de control. «Martín, por favor, vete a tu cuarto». El joven dudó por un momento, pero la firmeza en la voz de su madre lo convenció. Salió del comedor con pasos pesados, dejando a sus padres solos. Alejandro la miró con una mezcla de irritación y desafío. «No puedes seguir evitando esto, Isabel. Esto se acaba. Estoy enamorado de otra mujer, alguien que sabe cómo hacerme feliz». Isabel levantó la vista, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que no había mostrado antes. En ese instante, algo cambió. No hubo lágrimas, ni súplicas, solo un silencio cargado de significados que Alejandro no pudo descifrar. Ella se levantó lentamente, recogiendo los platos con un cuidado casi ritual. Cada movimiento parecía una declaración de algo más grande, algo que aún no se había dicho. Cuando terminó, lo miró una última vez antes de salir del comedor. «No voy a detenerte, Alejandro, pero tampoco voy a ceder». Y con esas palabras dejó la habitación, dejando a Alejandro con su copa de vino medio vacía y una sensación que no era exactamente triunfo. La casa parecía un mausoleo. Las risas infantiles que alguna vez llenaron sus pasillos ahora eran recuerdos distantes, sepultados bajo el peso de una noche que había dejado a todos marcados. Isabel se despertó temprano, aunque apenas había dormido. Las sombras bajo sus ojos revelaban el agotamiento que su rostro trataba de ocultar. Se movía en la cocina con movimientos automáticos, preparando el desayuno, no por rutina, sino por responsabilidad. Sabía que Clara y Martín necesitaban algo sólido antes de enfrentarse al día. Clara apareció primero, arrastrando los pies, con los ojos hinchados de haber llorado. No dijo nada, simplemente se sentó en la mesa. Isabel le sirvió un vaso de leche y un plato de pan con mermelada. Ninguna de las dos habló. El silencio entre ellas era más elocuente que cualquier palabra. Martín llegó después, con el cabello desordenado y una expresión de rabia contenida. «¿Dónde está él?», preguntó, rompiendo el silencio. Isabel, sin levantar la vista de la sartén donde freía un huevo, respondió con voz serena. «Salió temprano, no sé a dónde». Martín golpeó la mesa con el puño, haciendo que Clara diera un pequeño salto. «Claro que salió. Como siempre, es más fácil correr que enfrentar las cosas». «Martín», intervino Isabel, girándose hacia él. Su tono no era de reproche, sino de advertencia. «No empeores esto, por favor». Él quiso responder, pero algo en la mirada de su madre lo detuvo. Se dejó caer en la silla, cruzando los brazos y mirando al suelo. Clara, en cambio, jugueteaba con su cuchara, evitando el contacto visual. El reloj marcaba las 8 cuando Isabel salió a la sala.
Los niños ya se habían marchado a la escuela, dejando tras de sí un vacío palpable. Se sentó en el sofá, con las manos cruzadas sobre su regazo, y por primera vez en años permitió que el silencio la envolviera. No era el silencio pacífico de una casa tranquila, sino uno pesado, lleno de preguntas sin respuesta y un eco constante de las palabras de Alejandro. Estoy enamorado de otra mujer. La frase resonaba en su mente como un disco rayado. Había intentado ser fuerte frente a sus hijos, pero en ese momento, sola en la casa, el muro que había levantado comenzó a agrietarse. Cerró los ojos y recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Alejandro era un hombre cariñoso, lleno de promesas. ¿En qué momento todo se había derrumbado? La traición no era solo una infidelidad, era una acumulación de pequeños desprecios, de palabras no dichas, de sacrificios no valorados. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Isabel dudó antes de contestar, como si temiera que el aparato fuera a traer más malas noticias. Al levantar el auricular, la voz al otro lado no era la de Alejandro, sino la de su amiga Lucía. ¿Estás bien?, preguntó Lucía sin rodeos. Estoy... Isabel hizo una pausa, buscando una palabra que no delatara la grieta en su voz. Estoy manejando las cosas. Lucía no insistió, pero su tono era maternal. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. No tienes que cargar con todo tú sola. Isabel agradeció con un susurro antes de colgar. La llamada había sido breve, pero suficiente para recordarle que no estaba completamente sola. Se levantó del sofá y comenzó a ordenar la casa, como si limpiar el espacio físico pudiera también poner en orden su caos interno. Al caer la tarde, cuando Clara y Martín regresaron, la atmósfera seguía siendo tensa. Clara subió directamente a su cuarto, pero Martín se quedó en la sala, observando a su madre. Finalmente, rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? Isabel dejó el libro que había estado fingiendo leer y lo miró. Por ahora, lo que necesito es que ustedes estén bien. Eso no responde mi pregunta. Martín frunció el ceño, con una madurez que parecía adelantada a su edad. No puedes dejar que él te trate así. Isabel se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Martín, sé que esto es difícil, pero no quiero que te llenes de odio. Lo que él hizo es su responsabilidad, no la tuya. Martín no respondió. Su mirada estaba fija en el suelo, como si buscara respuestas en el mosaico de la alfombra. Finalmente, suspiró y subió las escaleras, dejando a Isabel sola nuevamente. A las 10 de la noche, cuando la casa parecía haber caído en un letargo, Alejandro regresó. Isabel estaba sentada en la mesa del comedor, escribiendo en un cuaderno, cuando escuchó la puerta cerrarse. Levantó la vista y lo vio entrar con la corbata floja y un aire de arrogancia que parecía inmune a la tensión que había sembrado. ¿Todavía despierta?, preguntó con un tono que rozaba la burla. Alguien tiene que estarlo, respondió ella sin mirarlo. Él se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Isabel seguía escribiendo, y Alejandro la observaba como si estuviera esperando algo. ¿No vas a decir nada?, dijo finalmente. Ella levantó la vista, y por un instante él pudo ver algo diferente en su expresión. No había lágrimas ni ruego, solo una calma que no podía entender. ¿Qué esperas que diga? Tú ya lo dijiste todo anoche. Solo quiero que entiendas que esto es lo mejor para todos, respondió él, como si estuviera explicando una lección a un alumno testarudo. Isabel dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Lo único que entiendo es que nuestros hijos merecen algo mejor que esto, y no voy a permitir que les hagas más daño. Él abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras. Había algo en ella, una fuerza silenciosa que lo desconcertaba. Sin decir nada más, se levantó y subió las escaleras, dejándola sola en la mesa. Cuando el reloj marcó la medianoche, Isabel apagó las luces y se dirigió a su habitación. Antes de cerrar los ojos, supo que la batalla apenas comenzaba,
pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no era miedo lo que sentía, sino una extraña claridad que le permitía ver las cosas con una perspectiva distinta. No estaba sola y no estaba vencida. La mañana llegó con un cielo nublado, reflejo perfecto del estado de ánimo que pesaba sobre la casa. Isabel caminaba por la sala con una taza de café en las manos, observando cómo el vapor subía lentamente antes de disiparse en el aire frío. Sus pensamientos vagaban entre recuerdos y preguntas que nunca se habían atrevido a formular. La noche anterior había dejado algo claro: ya no había vuelta atrás. Mientras observaba una fotografía en la repisa, su mente la transportó a otro tiempo, a otro Alejandro, uno que parecía haber quedado atrapado en una versión más amable del pasado. Recordó la primera vez que lo vio, en una fiesta que sus amigos insistieron en que no podía perderse. Alejandro tenía una sonrisa encantadora, esa que usaba para conquistar a todos a su alrededor. Esa noche, él había hecho que Isabel se sintiera especial, como si no existiera nadie más en la habitación. Aquella memoria se mezclaba con otras más recientes, de un hombre que apenas le dirigía la palabra, a menos que fuera para criticarla. ¿Cuándo había comenzado esa transformación? Tal vez fue cuando Martín nació y ella decidió dejar su trabajo para cuidar de los niños. Habían discutido al principio. Alejandro no entendía por qué dejaría su carrera después de haberla construido con tanto esfuerzo. Isabel pensó que lo hacía por el bien de la familia, pero con el tiempo, él pareció usar esa decisión como un arma. «Todo lo que tienes es gracias a mí», le había dicho una vez después de una discusión por dinero. La frase había quedado grabada en su mente como una cicatriz. Se sentó en el sofá, con la fotografía aún en la mano, y permitió que los recuerdos fluyeran. Había momentos hermosos, claro, como las tardes en el parque con Clara y Martín, cuando Alejandro se unía a los juegos y todos terminaban riendo. Pero incluso esos días felices habían comenzado a desmoronarse. Con el tiempo, su atención se desvió, primero al trabajo, después a las salidas con amigos que Isabel nunca conoció. A medida que repasaba esas imágenes mentales, comprendió algo que había ignorado por años. Siempre había sido ella quien mantenía la estabilidad de la relación. Alejandro no había cambiado de la noche a la mañana, simplemente había dejado de fingir. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Martín bajaba las escaleras, con el cabello aún alborotado y la mochila colgando de un hombro. La miró con curiosidad. «¿Estás bien?», preguntó dejando la mochila en el suelo. Isabel sonrió débilmente y dejó la fotografía en la repisa. «¿Solo estaba recordando cosas de papá?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Ella asintió y se levantó para colocar la taza vacía en la cocina. Martín la siguió, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. ¿Siempre fue así? Isabel se giró para mirarlo. No siempre. Hubo un tiempo en que las cosas eran diferentes. «¿Entonces qué pasó?», insistió él. Esa era una pregunta que Isabel no estaba segura de poder responder. ¿Cómo explicarle a su hijo que las relaciones no siempre eran lo que parecían? Se secó las manos con un trapo y suspiró. Las personas cambian y a veces no cambian en la misma dirección. Martín frunció el ceño, pero no presionó más. Parecía entender que su madre estaba lidiando con algo más grande que una simple explicación. «Clara y yo estamos contigo», dijo después de un momento de silencio. «Pase lo que pase». Isabel sintió un nudo en la garganta, pero lo escondió tras una sonrisa. Le acarició el cabello antes de que él tomara su mochila y saliera por la puerta. Una vez sola, decidió limpiar el desván. Era una tarea que había pospuesto por años, pero ahora sentía la necesidad de enfrentarse a todo aquello que había acumulado con el tiempo. Subió las escaleras polvorientas y abrió la puerta con un ligero crujido. El desván estaba lleno de cajas y muebles viejos.
Comenzó a revisar una de las cajas más cercanas y encontró una pila de cartas que Alejandro le había escrito durante su noviazgo. Las leyó con una mezcla de nostalgia y tristeza. Las palabras eran dulces, llenas de promesas que nunca se cumplieron. «Siempre seremos un equipo», decía una de las cartas. Isabel casi podía oír su voz mientras leía esas líneas. Bajo las cartas encontró un álbum de fotos de los primeros años de su matrimonio. Las imágenes mostraban a una pareja feliz, sonriente, segura de su futuro. Isabel pasó las páginas lentamente, deteniéndose en cada fotografía como si buscara respuestas en ellas. Pero las respuestas no estaban ahí. Estaban en todo lo que no había sido fotografiado, en las noches solitarias y las discusiones silenciosas. Al fondo de una de las cajas encontró un vestido que había usado para su primer aniversario. Lo sostuvo entre sus manos, recordando cómo se había sentido esa noche, hermosa, querida, llena de esperanza. Ahora, ese vestido parecía pertenecer a otra vida, a otra Isabel. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Bajó rápidamente y abrió la puerta para encontrar a Lucía con una bolsa de pan dulce en las manos. Sin pedir permiso, su amiga entró y se sentó en la sala. «Te traje algo para acompañar el café», dijo con una sonrisa. Isabel sirvió 2 tazas y se sentó frente a Lucía, quien la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué estás pensando?», preguntó finalmente. «¿En todo lo que pasó? ¿En cómo llegamos a esto?». Lucía tomó un sorbo de café antes de responder. «A veces las cosas no tienen explicación, pero eso no significa que debas cargar con toda la culpa». Isabel asintió, aunque no estaba segura de estar completamente de acuerdo. Había tantas decisiones que había tomado pensando en el bien de su familia, tantas veces en que había cedido para evitar conflictos. Ahora se daba cuenta de que esas concesiones habían creado un espacio para que Alejandro la menospreciara. La tarde pasó entre conversaciones y risas ocasionales, un respiro necesario en medio de la tormenta. Cuando Lucía se fue, Isabel se sintió un poco más ligera, como si hablar hubiera despejado algunas de las nubes que había acumulado. Antes de irse a la cama, subió al desván una vez más y guardó el vestido y las cartas en una caja. No estaba lista para deshacerse de ellas, pero tampoco quería que ocuparan un espacio visible en su vida. Esa noche, mientras se acostaba, comprendió que los ecos del pasado no desaparecerían fácilmente, pero no permitiría que definieran su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo que proteger, a sí misma y a sus hijos. Eso era lo único que importaba ahora. El día comenzó con un aire denso en la casa, como si algo invisible estuviera cargando el ambiente de tensión. Isabel estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando escuchó el sonido familiar de la puerta cerrándose. Alejandro había salido temprano, como siempre, sin decir palabra. Clara y Martín aún dormían, aprovechando el fin de semana para descansar después de una semana difícil. Isabel se permitió un momento para reflexionar mientras ponía la cafetera en marcha. Aunque trataba de mantener la calma frente a sus hijos, cada día que pasaba era un recordatorio de que la situación no mejoraría. Alejandro había sido claro en sus intenciones y la distancia entre ellos era más evidente que nunca. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Dudó un instante antes de contestar, temiendo que fuera otra llamada llena de formalidades o reproches. La voz al otro lado era de Teresa, una amiga de la familia que solía ser cercana a ambos. «Isabel, necesito hablar contigo. Es algo importante». Había algo en su tono que la puso en alerta. Teresa nunca había sonado tan seria. Acordaron encontrarse en una cafetería cercana esa misma tarde. Isabel colgó, preguntándose qué podría ser tan urgente. Horas más tarde, se encontró sentada frente a Teresa, quien parecía nerviosa, jugando con la cucharilla de su taza de té. Isabel la observó con curiosidad,
pero también con cierta inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó finalmente. Teresa suspiró y dejó la cucharilla a un lado. «No sabía si debía decírtelo, pero creo que mereces saberlo». Isabel sintió que algo en su interior se tensaba. «Dímelo». «Es sobre Alejandro», dijo Teresa con cautela. «Lo he visto varias veces con una mujer. No es algo nuevo». Isabel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Aunque ya sospechaba de la relación de Alejandro con otra persona, escuchar la confirmación de labios de alguien más lo hacía más real, más doloroso. «¿Quién es ella?», preguntó con la voz más firme de lo que esperaba. «Se llama Marina, trabaja con él, llevan juntos más de un año». El nombre resonó en su mente como un eco vacío. No conocía a Marina, pero ese detalle no importaba. Lo que dolía era el engaño, la traición sistemática que Alejandro había escondido detrás de su indiferencia y sus constantes críticas. Teresa continuó hablando, pero Isabel apenas la escuchaba. Su mente estaba llena de imágenes, recuerdos y preguntas. ¿Cuántas veces había salido de casa diciendo que tenía reuniones importantes cuando en realidad estaba con esa mujer? ¿Cuánto tiempo había vivido ella en la mentira, creyendo que aún podía salvar algo que ya estaba roto? Cuando regresó a casa, la casa estaba en silencio. Clara estaba en su habitación con música de fondo y Martín había salido con unos amigos. Isabel subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de la habitación principal. Por un momento dudó en entrar, pero finalmente giró la perilla. La habitación estaba impecable, como siempre. Alejandro era meticuloso con sus cosas, pero esa perfección ahora le parecía vacía, sin alma. Isabel abrió el closet y comenzó a revisar. No buscaba nada en particular, pero sentía la necesidad de enfrentarse a la verdad de una vez por todas. Entre las camisas perfectamente colgadas y los zapatos alineados, encontró un pequeño cajón que siempre evitaba abrir. Lo deslizó con cuidado y descubrió un sobre con documentos. Había facturas, reservas de hoteles y correos impresos que no dejaban lugar a dudas. Alejandro no solo había sido infiel, sino que lo había hecho sin el menor esfuerzo por ocultarlo. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo saltar. Guardó los papeles rápidamente y cerró el closet. Bajó las escaleras con una calma que no sentía y encontró a Alejandro entrando con una expresión despreocupada. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, como si nada hubiera pasado. Isabel lo miró por un momento tratando de medir sus palabras. «Normal. ¿Y el tuyo?». Alejandro pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió con indiferencia. «Igual». Ella no dijo nada más y se dirigió a la cocina, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Mientras lavaba los platos, pensó en cómo confrontarlo. No quería una escena frente a sus hijos, pero tampoco estaba dispuesta a seguir callando. Esa noche, después de cenar, Isabel pidió a Clara y Martín que subieran a sus habitaciones. Una vez que estuvieron a solas, se sentó frente a Alejandro en la mesa del comedor. «Necesitamos hablar». Él levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Otra vez? ¿De qué se trata ahora?». «De Marina». El nombre lo golpeó como una bofetada. Su expresión cambió al instante y dejó el teléfono sobre la mesa. «No sé de qué estás hablando». Isabel lo miró directamente a los ojos, con una calma que lo desarmó. «No te molestes en negarlo. Sé todo». Alejandro se recargó en la silla, cruzando los brazos en un intento de recuperar el control de la situación. «¿Y qué esperas que diga? ¿Quieres que me disculpe? No espero nada de ti, solo quiero que seas honesto por una vez». Él soltó una risa amarga. «¿Honesto? ¿Ahora quieres honestidad? Después de años de que esta casa fuera un peso que solo yo cargué, ¿quieres que hablemos de honestidad?». Isabel sintió que la ira subía dentro de ella, pero no permitió que la dominara. «No se trata de ti cargando nada. Se trata de tus decisiones, de lo que decidiste hacer con nuestra familia». Alejandro negó con la cabeza, como si intentara justificar sus acciones. «Marina
me da lo que tú nunca pudiste: comprensión, apoyo, interés. ¿Apoyo?, repitió Isabel, sintiendo cómo se rompía algo dentro de ella. ¿Qué crees que he hecho todos estos años? Él no respondió, y por un momento la habitación quedó en silencio. Isabel lo miró, dándose cuenta de que no importaba lo que dijera. Alejandro ya había tomado su camino, uno que no incluía a ella ni a sus hijos. Esto no es solo entre tú y yo, Alejandro. Tus hijos están viendo todo. ¿Qué crees que pensarán cuando sepan quién eres en realidad? Él intentó replicar, pero Isabel no le dio la oportunidad. Se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. Si esto es lo que querías, entonces será así. Pero no voy a dejar que nos arrastres contigo. Alejandro se quedó sentado, mirando cómo ella se alejaba. Por primera vez sintió que el control que siempre había tenido se desmoronaba. Isabel, mientras subía las escaleras, supo que ese era solo el inicio de algo más grande. El amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación, pero Isabel no había dormido. Se había quedado despierta durante horas, mirando al techo, reflexionando sobre cada palabra que Alejandro había dicho la noche anterior. Su confesión, su descaro, la frialdad con la que justificaba su traición. Todo seguía resonando en su mente como un eco interminable. Se levantó antes que los demás, sintiendo el peso de una decisión que había comenzado a formarse en su interior. Entró a la cocina, se sirvió una taza de café y se sentó frente a la mesa. Sobre el mantel había un cuaderno donde solía anotar ideas para organizar la casa, listas de compras y recordatorios. Esta vez, sin embargo, comenzó a escribir algo distinto. Tomó el lápiz y trazó una línea en el centro de la página, dividiéndola en 2 columnas. A la izquierda, anotó lo que había perdido en los últimos años: tiempo, paz, confianza, autoestima. En la columna derecha escribió lo que todavía tenía: sus hijos, su inteligencia, sus habilidades y algo que comenzaba a surgir en ella, aunque aún no podía nombrarlo. Los pasos ligeros de Clara la sacaron de sus pensamientos. Su hija apareció en la puerta con el cabello alborotado y una expresión somnolienta. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó mientras se sentaba frente a ella. Isabel asintió y cerró el cuaderno sonriendo suavemente. «Todo bien, Clara. Solo estaba pensando». Clara no pareció convencida, pero no insistió. Se levantó para servirse cereal y regresó a la mesa. «Papá se fue temprano otra vez», dijo sin mirar a su madre. Isabel sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Clara dejó la cuchara en el tazón y la miró. «No lo sé. Estoy enojada, pero también triste. No entiendo por qué hace esto». Isabel se acercó y tomó la mano de su hija. «Nada de lo que está pasando es culpa tuya ni de Martín. Y quiero que recuerdes algo, pase lo que pase. Siempre estaré aquí para ustedes». Clara asintió, aunque su mirada seguía cargada de incertidumbre. Después de unos momentos de silencio, se levantó para prepararse para su día. Isabel la observó marcharse y sintió cómo se solidificaba algo dentro de ella. Más tarde, mientras Martín estaba en la escuela y Clara había salido con amigas, Isabel se vistió con ropa sencilla, recogió sus papeles importantes y salió de la casa. Caminó hacia la oficina de un abogado recomendado por Lucía. El lugar era discreto, con paredes decoradas con diplomas y certificados que transmitían confianza. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Ramiro, la recibió con una cortesía profesional. Después de escuchar su situación, comenzó a explicarle los pasos que podía tomar para protegerse legalmente. «Lo más importante es que tenga claro lo que quiere para usted y sus hijos», dijo él con tono sereno. «Podemos asegurarnos de que tenga lo que necesita para seguir adelante, pero requerirá tiempo y esfuerzo». Isabel escuchó atentamente, tomando notas mientras él hablaba.
Cada palabra que él decía parecía iluminar un camino que antes no había considerado posible. No sería fácil, pero por primera vez en semanas sintió que había una dirección que podía tomar. Al regresar a casa, se detuvo frente a la puerta y miró su reflejo en la ventana. Había algo diferente en su expresión, un brillo que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Entró con una sensación extraña de alivio y subió a su habitación para guardar los papeles. Cuando Clara y Martín regresaron, los reunió en la sala. Ambos se sentaron en el sofá mirándola con curiosidad y un poco de preocupación. «Necesito hablar con ustedes sobre lo que está pasando», comenzó Isabel. Clara cruzó los brazos y Martín frunció el ceño. Era evidente que ambos estaban listos para escuchar malas noticias. «Sé que esto ha sido difícil para los dos y quiero que sepan que entiendo cómo se sienten. No puedo cambiar lo que ha hecho su padre, pero sí puedo asegurarme de que ustedes estén bien». Martín inclinó la cabeza como si tratara de procesar sus palabras. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz firme. «Voy a tomar medidas para protegernos», respondió Isabel mirándolos directamente a los ojos. «Habrá cambios, pero les prometo que lo haremos juntos». Clara la miró con lágrimas en los ojos. «¿Nos vamos a quedar aquí?». Isabel tomó aire antes de responder. «Por ahora sí. Esta es nuestra casa y no voy a permitir que nadie nos la quite». Martín se levantó y la abrazó sin decir nada. Clara hizo lo mismo, y por un momento los tres se quedaron en silencio, unidos por algo más fuerte que el dolor: la esperanza. Esa noche, mientras Alejandro llegaba a casa con su habitual indiferencia, Isabel lo observó con una calma que parecía desconcertarlo. No mencionó su visita al abogado ni lo que había discutido con sus hijos. Sabía que habría un momento para enfrentarlo, pero ese no era el día. Después de cenar, subió a su habitación y abrió nuevamente el cuaderno. Esta vez, en la columna de lo que tenía, añadió una nueva palabra: claridad. Era solo el principio, pero sabía que estaba lista para dar los siguientes pasos. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Isabel finalmente se permitió descansar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que podía avanzar. El día de la reunión familiar llegó con un aire tenso. Alejandro había insistido en invitar a Marina, justificando su decisión con una frialdad que a Isabel ya no le sorprendía. Para él era un paso lógico, normalizar lo que consideraba su nueva vida, sin importar las consecuencias para los demás. Isabel, por su parte, había aceptado en silencio, consciente de que esta sería la oportunidad para enfrentar lo que ambos sabían, pero que hasta ahora no se había expuesto completamente. La sala estaba impecable, decorada con un estilo sobrio que Isabel siempre había mantenido. Clara y Martín se sentaron en el sofá. Sus rostros reflejaban una mezcla de incomodidad y curiosidad. Alejandro llegó primero, seguido de Marina. Ella era una mujer joven, elegante, con una confianza evidente que parecía desentonar con la situación. Saludó a todos con una sonrisa que buscaba ser amable, pero que para Isabel no era más que una máscara de seguridad. «Gracias por recibirme», dijo Marina, tomando asiento junto a Alejandro. Isabel asintió sin mirarla directamente, concentrándose en servir el café. Cada gesto suyo era meticuloso, un contraste con la energía nerviosa que llenaba el ambiente. Alejandro parecía satisfecho con su decisión de llevar a Marina, como si hubiera ganado algún tipo de batalla invisible. «Bueno, me alegra que estemos todos aquí», dijo él, rompiendo el silencio con un tono que pretendía ser casual. «Es importante que aclaremos las cosas». Clara frunció el ceño y miró a su madre, buscando alguna señal de cómo reaccionar. Isabel le devolvió una mirada tranquila, transmitiéndole que mantuviera la calma. Martín, sin embargo, no pudo contenerse. «¿Aclaremos las cosas?»,
dijo, con un tono de incredulidad que llenó la habitación. ¿En serio, papá? Alejandro suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. Sí, Martín, es hora de que aceptemos la realidad. Marina y yo estamos juntos y eso no va a cambiar. El silencio que siguió fue aplastante. Isabel finalmente se sentó frente a ellos, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Marina intentó mantener su sonrisa, pero era evidente que la tensión comenzaba a afectarla. ¿Y qué esperas que hagamos con esa información?, preguntó Clara, con una voz que temblaba ligeramente. ¿Felicitarte? Alejandro abrió la boca para responder, pero Isabel lo interrumpió, con un tono suave pero firme. Esto no es una reunión para imponer nada. Es una oportunidad para que todos digamos lo que pensamos. Alejandro la miró con sorpresa. No esperaba que Isabel tomara la palabra de esa manera, y menos con la calma que mostraba. Claro, adelante, dijo, con un gesto teatral. Dinos lo que piensas, Isabel. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera por un momento antes de girarse para enfrentar a los presentes. Creo que es hora de dejar las cosas claras, no solo para nosotros, sino especialmente para Clara y Martín. Ellos merecen saber quién eres realmente, Alejandro. Él se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Marina bajó la vista, incómoda por la dirección que estaba tomando la conversación. Isabel continuó con un tono que no era de ira, sino de una claridad que nadie esperaba. Durante años me esforcé por mantener esta familia unida, por encontrar soluciones a los problemas, por apoyarte incluso cuando era yo quien necesitaba apoyo. Y tú, en lugar de valorar eso, elegiste buscar algo más. Alejandro intentó intervenir, pero Isabel levantó una mano deteniéndolo. No he terminado. No me interesa lo que hagas con tu vida, pero lo que no voy a permitir es que uses a nuestros hijos como parte de tu teatro. Clara miró a su madre con asombro, mientras Martín sonreía ligeramente, orgulloso de verla enfrentarse a Alejandro de esa manera. Marina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Yo no quería causar problemas, solo quiero que esto sea más fácil para todos. Isabel la miró por primera vez directamente, con una expresión que no era de odio, sino de compasión mezclada con firmeza. ¿Más fácil? Esto no es fácil para nadie. Y si crees que puedes entrar en nuestras vidas sin enfrentar las consecuencias, te equivocas. Marina se quedó sin palabras. Alejandro, visiblemente molesto, se levantó de su asiento. Esto no está funcionando como esperaba. No lo está, respondió Isabel mirándolo fijamente. Porque ya no puedes controlar la narrativa, Alejandro. Esta vez somos nosotros quienes tomamos las decisiones. La tensión en la habitación era palpable. Alejandro miró a sus hijos, buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontró expresiones de decepción. Finalmente, dejó escapar un suspiro exasperado. Esto fue un error. Marina, vámonos. Se levantó y caminó hacia la puerta, seguido de Marina, quien evitó mirar a Isabel mientras salía. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la sala. Clara y Martín miraron a su madre, esperando alguna reacción. Isabel se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos por un momento antes de hablar. Esto no fue fácil, pero era necesario. Martín se acercó y la abrazó, mientras Clara tomaba su mano. «Estamos contigo, mamá», dijo Clara con voz suave. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Isabel se quedó sola en la sala, mirando las sombras que las velas proyectaban en las paredes. No sentía alivio, pero sí una extraña paz. Sabía que aún había mucho por hacer, pero esta vez no se sentía sola. Su familia, aunque rota, estaba más unida que nunca. Y eso, para ella, era suficiente. La tensión en la casa había alcanzado su punto máximo después de la confrontación con Alejandro. Los días siguientes estuvieron marcados por silencios largos y miradas furtivas entre Isabel y sus hijos.
quienes intentaban retomar algo de normalidad en medio del caos emocional. Alejandro, por su parte, no regresó durante varios días, dejando la casa sumida en una mezcla de alivio y vacío. Isabel aprovechó su ausencia para avanzar en los trámites legales. Pasó varias horas revisando documentos, conversando con su abogado y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Aunque cada paso era un recordatorio doloroso de la fractura de su matrimonio, sabía que era necesario seguir adelante. Una tarde, mientras terminaba de revisar unos papeles, la puerta principal se abrió de golpe. Alejandro había regresado con el rostro tenso y una energía cargada de irritación. Isabel lo miró desde el comedor, notando cómo tiraba las llaves sobre la mesa con un gesto brusco. «¿Podemos hablar?», dijo él, sin preámbulos. Isabel cerró el archivo que tenía frente a ella y se levantó. Su expresión era tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente. «Claro, dime». Alejandro cruzó los brazos, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando como si todo esto fuera culpa mía?». Isabel lo observó en silencio por un momento antes de responder. «No estoy actuando. Tú tomaste tus decisiones y ahora estamos enfrentando las consecuencias». «Esto no es justo», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Yo solo busco ser feliz, pero tú me has puesto en esta posición como si yo fuera el único culpable». Ella dio un paso hacia él, manteniendo su tono firme. «No se trata de quién tiene la culpa, Alejandro. Se trata de que tú elegiste lastimar a esta familia y ahora no quieres aceptar tu responsabilidad». Él rió sin humor, sacudiendo la cabeza. «Siempre has sido tan buena para las palabras. Pero dime, Isabel, ¿qué has hecho tú para salvar este matrimonio?». Esa pregunta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante años había sacrificado partes de sí misma para mantener la relación, había soportado humillaciones y había ignorado señales de alerta con la esperanza de que las cosas mejorarían. Ahora, escuchar esa acusación de los labios de Alejandro solo confirmaba lo ciego que él estaba ante su propio comportamiento. «Hice todo lo que estaba a mi alcance», respondió con una calma que enmascaraba su dolor. «Pero ya no voy a seguir cargando con algo que tú destruiste». Alejandro pareció quedarse sin palabras por un momento, pero la furia en sus ojos no disminuyó. Se dejó caer en una silla, pasando una mano por su cabello. Esto no tenía que ser así. Isabel lo observó, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Durante años había esperado algún tipo de reconocimiento por su parte, pero ahora se daba cuenta de que nunca llegaría. Alejandro no veía más allá de sus propias necesidades, y esa era una batalla que ella ya no estaba dispuesta a librar. En ese momento, Clara y Martín entraron en la casa, deteniéndose al ver la escena frente a ellos. Martín frunció el ceño y dejó su mochila en el suelo. «¿Qué está pasando aquí?». «Nada que no sepan ya», respondió Isabel, dirigiéndoles una mirada que buscaba tranquilizarlos. «Tu papá y yo solo estamos hablando». Alejandro se levantó de golpe mirando a su hijo con una expresión desafiante. «¿Tienes algo que decir, Martín?». Martín lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. «Solo que es increíble que sigas actuando como si todo esto no fuera tu culpa». Alejandro se tensó, pero no respondió. Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mamá, no tienes que seguir escuchándolo». Isabel sintió una oleada de emociones al escuchar las palabras de su hija. No estaba sola. Sus hijos entendían lo que estaba pasando y estaban de su lado. Inspiró profundamente antes de dirigir su atención a Alejandro. «Es hora de que te vayas, Alejandro». Él la miró incrédulo. «¿Me estás echando de mi propia casa?». «No, estoy pidiéndote que respetes este espacio, que sigue siendo el hogar de tus hijos». Por un momento, pareció que iba a protestar,
pero finalmente tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró para mirarla. «Esto no ha terminado, Isabel». Ella lo observó marcharse sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Clara y Martín se acercaron a ella, abrazándola con fuerza. Esa noche, Isabel se sentó en la sala con una taza de té caliente en las manos. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un momento de paz, de reflexión. Se permitió sonreír ligeramente, sabiendo que aunque el camino por delante sería difícil, había superado el punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás, y eso la llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo: fuerza. La mañana era fría, y el cielo nublado parecía reflejar el ánimo de Isabel mientras organizaba la mesa en el comedor. Había pedido a Alejandro que regresara esa tarde para hablar sobre el futuro. Él había aceptado, aunque no sin mostrar su descontento. En sus palabras y en su actitud, seguía creyéndose en control, como si nada de lo que Isabel hiciera pudiera cambiar la narrativa que él había construido. Martín y Clara estaban en sus habitaciones, respetando el espacio que su madre había solicitado. Ambos sabían que esa reunión sería crucial, aunque no entendían completamente qué esperaba Isabel lograr. Ellos confiaban en ella, pero la incertidumbre pesaba sobre los tres. A las 4 en punto, el sonido de la puerta principal marcó la llegada de Alejandro. Entró con pasos seguros, vistiendo un traje impecable que parecía diseñado para imponer autoridad. Su expresión era seria, pero había un rastro de arrogancia en su mirada. Se sentó en la cabecera de la mesa sin esperar invitación. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con un tono impaciente. Isabel colocó una carpeta sobre la mesa y se sentó frente a él. Su rostro estaba sereno y sus movimientos eran calculados. Alejandro la miró con curiosidad, aunque en sus ojos había una chispa de burla. «Quiero que hablemos sobre cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante», comenzó Isabel, abriendo la carpeta y sacando un conjunto de documentos. «No es solo una conversación, Alejandro. He tomado medidas». Él arqueó una ceja, claramente desconcertado. «¿Medidas? ¿Qué significa eso?». Isabel deslizó los papeles hacia él. «Significa que ya no voy a quedarme esperando a que decidas qué hacer con nuestras vidas. Aquí está todo lo que necesitas saber: los términos del divorcio, las disposiciones para Clara y Martín y cómo se dividirán las responsabilidades». Alejandro tomó los documentos con movimientos lentos, como si procesara la información en fragmentos. A medida que leía, su expresión cambiaba de desconcierto a incredulidad y finalmente a enojo. «¿Estás tratando de sacarme de mi propia casa?», dijo, levantando la voz. «No estoy tratando de nada. Lo que estás leyendo es el resultado de tus decisiones», respondió Isabel, sin levantar el tono. «Esta casa es el hogar de tus hijos y seguirá siéndolo». «Esto es ridículo», exclamó tirando los papeles sobre la mesa. «No tienes derecho a hacer esto». «Tengo todo el derecho», respondió Isabel, mirándolo directamente a los ojos. «He consultado a un abogado y cada punto de esos documentos está respaldado por la ley». Alejandro se recostó en la silla, cruzando los brazos. Había una mezcla de frustración y desprecio en su mirada. «¿Y qué piensas lograr con esto? ¿Humillarme?». «Esto no es sobre ti», dijo Isabel con calma. «Es sobre proteger a nuestra familia de más daño. Clara y Martín ya han visto suficiente». Por un momento, Alejandro no dijo nada. Parecía medir sus palabras, buscando algo que pudiera darle ventaja. «¿Crees que vas a salir ganando con esto? Porque te aseguro que no lo harás». Isabel no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde tantas veces había jugado con sus hijos cuando eran pequeños. Luego se giró para mirarlo nuevamente. «No estoy buscando ganar, solo quiero paz para mí y para mis hijos».
La puerta de una de las habitaciones se abrió y Martín apareció en el umbral, seguido de Clara. Ambos habían escuchado lo suficiente para entender lo que estaba ocurriendo. Se acercaron a la mesa, sus rostros mostrando una mezcla de apoyo y desafío. «Estamos con mamá», dijo Martín con firmeza. «Lo que decida, nosotros lo apoyamos». Clara asintió, tomando la mano de Isabel. «No queremos más peleas». Alejandro miró a sus hijos y por primera vez en mucho tiempo pareció quedarse sin palabras. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y quizá una pizca de remordimiento. Pero el silencio fue breve. «Esto es absurdo», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «No voy a permitir que me traten como el villano aquí». «No estamos tratando de nada», respondió Isabel, su voz aún serena. «Pero tampoco vamos a aceptar que sigas imponiendo tus términos». Alejandro se quedó de pie, mirando a los tres frente a él. Isabel, firme y tranquila. Martín, con los puños apretados. Y Clara, con los ojos llenos de determinación. Era evidente que había perdido el control que tanto valoraba. Sin decir una palabra más, tomó los documentos de la mesa y salió de la casa, cerrando la puerta de un golpe. El eco de la puerta resonó en la sala, pero esta vez no dejó el vacío que solía traer. Isabel se dejó caer en una silla, soltando un suspiro largo. Martín y Clara se sentaron a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, los tres compartieron un momento de calma. No había celebración, pero tampoco había miedo. Esa noche, mientras Isabel revisaba algunos papeles en su habitación, recibió un mensaje de Lucía. Era una frase simple, pero llena de significado. «Estás logrando lo que pensabas imposible». Isabel sonrió ligeramente. Sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver, pero ese día había dado un paso importante. Cuando apagó las luces para dormir, sintió algo que no había sentido en años: libertad. Las semanas que siguieron a la partida de Alejandro estuvieron llenas de ajustes y cambios. La casa, que antes parecía un lugar pesado y lleno de tensión, comenzó a transformarse en un espacio más ligero. Isabel, Clara y Martín aprendieron a adaptarse a una nueva dinámica, una donde la ausencia de Alejandro no era una herida abierta, sino una oportunidad para reconstruirse como familia. Isabel despertaba cada día con una energía diferente, aunque no era fácil. Había días en los que la nostalgia la golpeaba, en los que los recuerdos del pasado aparecían sin previo aviso. Pero ahora tenía un propósito claro: avanzar. Se propuso retomar un viejo sueño que había quedado olvidado durante los años de su matrimonio. Desde joven, Isabel había tenido pasión por la repostería. Antes de casarse, solía hornear pasteles y venderlos a sus amigos y vecinos. Era algo que la hacía sentir viva, pero lo había dejado de lado para enfocarse en su familia. Ahora, con el apoyo de Clara y Martín, decidió abrir un pequeño negocio desde casa. Una tarde, Clara entró en la cocina y encontró a su madre rodeada de cuadernos llenos de recetas, moldes para hornear y bolsas de harina. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó con curiosidad. Isabel levantó la vista y sonrió. «Voy a empezar a hacer pasteles otra vez. Quiero ver si puedo convertirlo en algo más grande». Clara se emocionó de inmediato. «Te voy a ayudar. Puedo diseñar etiquetas o promocionarlo en redes sociales». Martín, que estaba escuchando desde la sala, se acercó. «Yo puedo ayudarte a entregar los pedidos». Isabel los miró con gratitud. Sabía que este proyecto no solo era para ella, también era una forma de mantener a la familia unida y enfocada en algo positivo. Juntos comenzaron a trabajar en los detalles. Clara creó un logo simple pero elegante y Martín se encargó de organizar una lista de clientes potenciales. La primera semana fue difícil. Isabel pasaba horas en la cocina, experimentando con recetas y ajustando sabores.
Al principio los pedidos eran pocos, pero pronto comenzaron a llegar más. El boca a boca se extendió y vecinos, amigos y conocidos empezaron a llamar para encargar pasteles y postres. Un sábado por la mañana, Lucía llegó con una caja de frutas frescas para Isabel. «Escuché que ya eres famosa en el vecindario», dijo con una sonrisa. Isabel rió mientras limpiaba una bandeja de cupcakes recién horneados. «Es un comienzo, pero me hace feliz». Lucía se quedó un rato ayudándola y juntas conversaron sobre cómo el negocio había traído una nueva energía a la casa. Clara entró más tarde con su teléfono en la mano, mostrando a su madre un mensaje de una pastelería local interesada en colaborar con ellas. «¿Ves, mamá? Esto va en serio». Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, Isabel se quedó sentada en la cocina mirando los utensilios que había usado durante el día. Su corazón estaba lleno de gratitud. No solo estaba recuperando algo que amaba, sino que también estaba viendo a sus hijos más felices y comprometidos. Era como si estuvieran construyendo algo juntos, algo que les pertenecía. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde, mientras Isabel estaba entregando un pedido, recibió una llamada de Alejandro. Su voz sonaba distinta, menos arrogante y más contenida. «Necesitamos hablar», dijo. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero aceptó reunirse con él. Al día siguiente se encontraron en una cafetería. Alejandro parecía cansado, como si las semanas que habían pasado lejos de la casa le hubieran afectado más de lo que quería admitir. «No quiero pelear», comenzó él, jugando con su taza de café. «Solo quería saber cómo están los niños». «Están bien», respondió Isabel, sin intención de profundizar. «Estamos encontrando nuestro ritmo». Él asintió, evitando su mirada. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Isabel lo observó en silencio, recordando al hombre que alguna vez había amado. Ya no sentía odio ni resentimiento, solo una sensación de cierre. «Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro», dijo finalmente. Él la miró, sorprendido por sus palabras, pero no respondió. Cuando se despidieron, Isabel sintió una extraña paz. Esa conversación le había confirmado que ya no dependía de él para ser feliz. Con el paso de los meses, el negocio de Isabel creció. Un pequeño café del vecindario comenzó a vender sus pasteles y pronto recibió invitaciones para participar en eventos locales. Clara y Martín se convirtieron en piezas clave de su éxito, ayudándola en cada paso del camino. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un pedido grande, Martín la miró y dijo: «Mamá, estoy orgulloso de ti». Isabel se detuvo, sorprendida por sus palabras. «Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí». Clara, que estaba decorando un pastel, añadió: «Yo también, mamá. Lo que has hecho es increíble». Isabel los abrazó a ambos, sintiendo que su esfuerzo no solo estaba dando frutos en el negocio, sino también en su relación con ellos. Habían pasado por mucho, pero estaban más unidos que nunca. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabel reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Había enfrentado pérdidas, pero también había encontrado algo nuevo. Una fuerza que siempre había estado dentro de ella, aunque antes no lo había visto. Ahora cada día era una oportunidad para crecer, no solo como madre, sino también como mujer. La tarde del evento comunitario llegó con un aire de entusiasmo que recorría las calles del vecindario. Las mesas estaban llenas de comida casera, productos artesanales y decoraciones hechas por los vecinos. Isabel había aceptado participar, llevando algunos de los pasteles que se habían convertido en su especialidad. Clara y Martín la ayudaron a montar su puesto, arreglando cuidadosamente los postres y colocando un letrero con el nombre del pequeño negocio que ahora los unía. El bullicio del evento era reconfortante.
Niños corriendo, adultos charlando y música en vivo creaban un ambiente que hacía difícil recordar los días oscuros que Isabel había dejado atrás. Mientras saludaba a algunos clientes y ofrecía muestras de sus pasteles, sintió una oleada de gratitud por estar en ese lugar, en ese momento. Lucía llegó un poco después, con una gran sonrisa y una caja de café en las manos. «Tu puesto es el más popular», bromeó, señalando la fila de personas que esperaban para comprar. «Es gracias a mis ayudantes», respondió Isabel, señalando a Clara y Martín, quienes trabajaban con entusiasmo. A medida que avanzaba la tarde, una mujer del comité organizador se acercó a Isabel para pedirle un favor. «Estamos cerrando el evento con unas palabras de agradecimiento y reflexiones de los participantes. ¿Te gustaría hablar sobre tu experiencia?». Isabel se sorprendió por la invitación. No había planeado hablar en público, pero algo en la mirada sincera de la mujer la hizo asentir. Sabía que ese momento podía ser una oportunidad para expresar lo que había aprendido en los últimos meses. Cuando llegó el momento, el micrófono fue entregado a Isabel y los asistentes se reunieron alrededor del escenario. El murmullo de la multitud disminuyó mientras ella subía con pasos firmes. Clara y Martín estaban entre el público, animándola con una mezcla de orgullo y expectativa. «Buenas tardes a todos», comenzó Isabel con una sonrisa cálida. «Primero, quiero agradecer a este increíble vecindario por crear espacios como este, donde todos podemos compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente». Hizo una pausa, tomando aire. No era fácil poner en palabras todo lo que sentía, pero sabía que hablar desde el corazón era lo único que podía hacer. «Hace unos meses, mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Pasé por momentos difíciles, donde sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. Pero en medio de esa tormenta, encontré algo que había olvidado: la capacidad de empezar de nuevo». Los ojos de Clara brillaban con lágrimas contenidas mientras escuchaba a su madre. Martín, con los brazos cruzados, asentía lentamente, como si entendiera cada palabra en lo más profundo de su ser. «No fue fácil», continuó Isabel mirando al público. «Hubo días en los que dudé de mí misma, en los que sentí que el miedo era más grande que mi esperanza. Pero aprendí que no estaba sola. Tenía a mis hijos, a mis amigos y también a mí misma. Y eso fue suficiente para seguir adelante». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Algunos asentían, otros la miraban con admiración. Isabel sintió una calma inesperada al ver cómo sus palabras resonaban en las personas. «Hoy, al estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio y viendo a mi familia unida, me doy cuenta de algo muy importante. No importa cuánto perdamos en el camino, siempre podemos encontrar algo nuevo, algo que nos haga sentir vivos otra vez». El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Isabel bajó del escenario con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había dado un paso más hacia el futuro que estaba construyendo. Clara y Martín la abrazaron de inmediato, mientras Lucía le entregaba un café caliente como premio por su valentía. «Fuiste increíble», dijo Clara con los ojos aún brillantes. «Eso no lo enseñan en ningún libro, mamá», añadió Martín dándole una palmada en la espalda. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en el auto no era incómodo. Era un silencio lleno de paz, un reflejo del camino recorrido y de lo que aún estaba por venir. Cuando llegaron, Isabel se sentó en la sala observando a Clara y Martín reír juntos mientras organizaban las obras del evento. Se permitió un momento para cerrar los ojos y recordar todo lo que había pasado. Las lágrimas, las peleas, los momentos en que pensó que no podría continuar, pero en medio de esos recuerdos también vio los momentos de crecimiento, de amor y de fortaleza. Subió a su habitación, donde sobre su escritorio estaban las cuentas del negocio y una libreta con nuevas ideas. Al lado, una fotografía antigua de sus hijos, tomada en un día soleado en el parque.
La miró por un instante antes de guardar la foto en el cajón. Ya no necesitaba aferrarse al pasado. Ahora tenía el presente, y eso era suficiente. Antes de dormir, revisó su teléfono y encontró un mensaje de Alejandro. Era breve, casi tímido. Decía: «Me alegra que estés bien». Isabel lo leyó con calma, pero no respondió. No era necesario. Sus emociones ya no estaban atadas a él ni a su aprobación. Había encontrado algo mucho más importante, a sí misma. Esa noche, Isabel soñó con un campo abierto, lleno de luz y aire fresco. En su sueño, corría sin peso, libre de cargas. Al despertar, supo que ese sueño no era una fantasía, era su realidad. Había renacido, no como la mujer que alguna vez había sido, sino como alguien nueva, con la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida le trajera. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.